Bueno, pues vamos con esta Candyman, película de 1992 dirigida por Bernard Rose y protagonizada por Virginia Madsen, a la que hemos podido ver, pues por ejemplo, en Entre Copas de Alexander Payne o en Joy de David O. Russell, y Tony Todd, que es un actor muy relacionado con el cine de terror, que también salió en la saga de Destino Final, haciendo del forense que sabía más de lo que parece. Bueno, esta peli tuvo 2 secuelas en los años 90 y otra en 2021, que anula esas 2 secuelas y funciona como continuación directa de la primera. Y esta peli está basada en el relato corto The Forbidden de Clive Barker y trata sobre Helen Lyle, una estudiante que investiga la leyenda de Candyman, un fantasma con un gancho en vez de mano que aparece cuando se pronuncia su nombre 5 veces delante de un espejo. Helen decide hacer esto último, dando lugar a una serie de hechos sobrenaturales. Bueno, creo que esta película, aparte de funcionar como película de terror, es también, sobre todo en su mayor parte, un thriller sobrenatural de investigación, al igual que The Ring, por ejemplo, lo que hace que para mí esté un poco por encima de lo que vendría a ser el slasher habitual. Esta parte de thriller sobrenatural se encuentra sobre todo en su primera hora, muy efectiva desde mi punto de vista, gracias también a que tiene una ambientación muy conseguida y a una música de Philip Glass muy inquietante. Mucho órgano suena, sí, muy dominante. Mucho coro también, que creo que le da pues ese punto... Tiene un tema principal muy chulo y muy... se te queda muy grabado, desde el principio de la película. Sí, sí. Creo que acompaña muy bien a todo lo que va sucediendo, como el personaje protagonista, por cierto, bastante bien interpretado por Virginia Madsen, va investigando los sucesos de que los asesinatos que se supone ha provocado Candyman, como entrevista a la gente de estos lugares de este lugar, este barrio tan marginal, tan pobre. También ahí hay que alabar, yo creo, la dirección artística, que me parece impresionante, el interior de ese edificio lleno de suciedad, de mugre, de pobreza, y dentro de ese edificio hay una escena, y a la vez dentro de esa escena un plano donde creo que sucede uno de los, digamos, aspectos más terroríficos de la película, que es cuando el personaje principal entra en una habitación y hay un graffiti de Candyman en la pared, un graffiti enorme, y ella entra justo por un agujero de la pared donde está la boca de ese dibujo. Ese plano, es más, yo creo que es el plano que más se puede llegar a reconocer de la película. Muy poderoso también, y da un mal rollo, a mí me da un mal rollo tremendo, importante. Se repite además, como en Ensoñaciones, ¿no? Y eso puede ser. En Ensoñaciones, sí, y en Flashback, todo ese tratamiento del terror dentro de esa primera parte, porque también vemos pues flashes al pasado de los asesinatos y tal, sin que se vea al propio Candyman. De hecho, la presencia de Candyman física hasta cerca de la hora de película o 50 minutos no es cuando se le ve en su totalidad, que es cuando yo creo que la película pierde ya un poco de efectividad. Es irónicamente porque el personaje, la presencia del actor y su físico es lo suficientemente potente como para llegar a transmitir. Y su voz. Su voz es penetrante. Sí. Totalmente. Claro. Pero me pasa una cosa, que sus escenas, las escenas de ataques, cuando ya la propia película se mete ahí en mostrarte explícitamente pues las muertes y todo eso, creo que ya no es tan efectiva como en su primera parte, cuando ese terror no era tan explícito, sí, tan de hecho, subrayado. Yo creo que se fija un poco en el personaje de Freddy Krueger, cuando con las garras insinuaba un contacto sexual. Cuando se intenta lo mismo con el garfio de Candyman, me parece que rebaja mucho. O sea, me parece una caída bastante importante esos momentos. Sí, pierde mucha fuerza en ese sentido. Fuerza. Yo no diría que está mal, pero sí que como que me pierdo un poco, voy a repetir otra vez, esa efectividad de la primera parte. Entonces, bueno, de todas formas, también quería decir, esta película tiene como un punto crítico social no demasiado desarrollado, pero sigue estando ahí, que es el tema, pues esos barrios pobres donde prácticamente viven aislados gente negra. Y hay una frase de la protagonista
que me parece bastante esclarecedora, que es que dice en un momento dado a su amiga: asesinan a 2 personas en este barrio y la policía no hace nada, pero cuando una blanca va allí y la atacan, cierran el barrio completo. Me parece una frase muy potente, que de hecho es algo que en la secuela de 2021 se centra más en ese aspecto, y que sí que veo un diálogo entre las dos. No me voy a extender mucho con la nueva versión, esta secuela, pero sí que me gustaría recomendar y ver este diálogo, repito, que se ve entre esas dos, y cómo ese punto superficial aunque no tanto, que existe en esta Candyman, está también, por los tiempos que vivimos, mucho más marcado en la secuela. Bueno, sí, es que en esta película es como que coexiste como mucho. Es cierto que. O sea, como que coexiste mucho el thriller psicológico a veces. Así como dices tú, como sobrenatural, con ese drama humano que está como por ahí detrás, ¿no? Y sí que es cierto que la persona que dice esa frase es una mujer blanca, pero también es cierto que a veces, aunque suene un poco extraño, a veces casi importa más que lo diga ese tipo de persona, porque quizá está en una estructura de poder diferente, y a veces cuando estás en una estructura de poder más alta, simplemente como que, de hecho, desde fuera podemos decir, bueno, pues ignoran esta realidad, y que lo diga ella a mí sí que me parece valioso, que además es un personaje que ha existido y va a existir siempre, que es el personaje de la mujer o el hombre blanco, que son realmente, o sea, que no son racistas, pero que no son racistas de verdad. No lo son de palabra, para que se me entienda. Es decir, hay mucha gente que dice que no es racista de palabra y luego con sus actos demuestra que lo es, que es tristemente para mí, gran porcentaje, pero esta mujer se nota que no lo es. O sea, va a ese barrio y sabiendo que le puede pasar cualquier cosa, pero va a ese barrio de una manera totalmente despreocupada, va precisamente por sus inquietudes en ese momento relacionadas con el estudio que está haciendo, académicas, y vamos, no tienen ningún tipo de prejuicio. Entonces, para mí en ese sentido sí que con la figura también de este hombre del saco, que es más de Candyman, que es más como el temor, ¿no? El temor que puede ser incluso también concebido como... Candyman dice en un momento en la película algo así como que si la gente deja de creer en él, él se difumina completamente. O sea, lo que a él le da como la vitalidad de aparecerse y demás es que el niño con el que habla la protagonista, por ejemplo, el niño del barrio racializado y demás, pues como que siga teniendo esa inquietud de es que va a venir a por mí, es que... Entonces a veces ese miedo es también una especie de tapón a la revolución, entendiendo la revolución por cualquier acto revolucionario mínimo que se pueda conseguir en un barrio para emanciparse en él, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es lo suficientemente sutil y tampoco te embadurna con eso la película. Quiero decir, yo creo que si se tirara más con eso, al final sería un poco como tirarnos demasiada información evidente encima, y para mí ahí la película sí es efectiva. No sé la de 2021, supongo que lo será más porque será más crítica. Sí, es más crítica, además que es una película premonitoria respecto a ciertos... Porque es una película que se rodó en 2019 y todos sabemos lo que pasó con George Floyd en 2020. Claro. Entonces, que es una película que en ese aspecto sí que se introduce mucho el tema del abuso policial y pues toda esta marginación social. De hecho, yo viéndola me daba cuenta de que aunque es una película de los 90, parece hecha en los 70, cuando el cine era mucho más social y no primaba tanto el espectáculo respecto a lo que hacía. En el arranque mismo que tiene, a mí me podría pasar por una película rollo Todos los hombres del presidente o una cosa así. De hecho, empieza con una especie de traveling aéreo con la música de órgano que hablábamos antes, y a mí me recuerda muchísimo a este documental de
Koyaanisqatsi que hizo Roger Regido, que se hizo famoso por los timelapse de las autopistas, mi mente iba directa a ese documental cuando lo veía. Y yo me parece que dentro de esos slashers y de estos antagonistas de slashers famosos como son pues los que he dicho antes, Freddy, Jason, etcétera, por temporalidad podría entrar, pero esa actitud que tiene la película me parece que esté un poco por fuera de ellos, y por eso cuando te los planteas, no te los planteas aparte de que el propio origen del ser, del espectro, es un origen en el que él era la víctima, y no es no de que le hicieron pagar o de venganza, sino que él desde un principio era la víctima de todo lo que le pasó y se venga de todo el mundo por igual. Bueno, yo quería también, digamos, abrir un poco es una pregunta así un poco tonta, pero es que la llevo aquí escrita, porque el otro día precisamente en mi casa, después de verla, le pregunté a mis padres, que es, ¿vosotros jugaréis un poco con fuego con estas historias en la vida real? Y me explico. Esta pregunta es como la pregunta de la Ouija, ¿no? Tú ves la Ouija en las películas y demás, y entonces le dices a alguien, ¿tú jugarías a la Ouija un día? O sea, ¿lo harías? Te pondrías ahí todo oscuro, con la marca esta y tal. Lo harías en la vida real. Y recuerdo que mi madre lo primero que me dijo con lo de decir simplemente 5 veces delante del espejo Candyman, me dice, no, yo no juego con fuego. ¿Sabes? Es como, yo no quiero ni probar. Yo tampoco. Yo esas cosas, por mucho que sepa que no vaya a pasar nada, me da mal rollo. Y de hecho yo creo que esto de la Ouija me lo preguntaste alguna vez y también te dije que ni de coña iba a jugar nunca a yo eso. No jugaría, pero porque me parece todas estas cosas una parida a tal punto que ni siquiera les doy el don de, bueno, vamos a echarla por si pasa algo, aunque sea de broma. Es que no, en mi mente no entra que, vamos, me lo meto todo en el saco de las paridas y yo no pruebo nada de eso, pero es que vamos, ni de coña, vamos, pero solo faltaba. Pues a veces tú estás durmiendo, tienes la luz de la televisión y como la corriente puede que baje un poco, empieza a titilar sola y tú ya entras en esa habitación y dices ¿qué coño está pasando? Pues como para encima ponerte tú ahí. Sí, tenemos ahí el halo, la marca de la superstición, a veces como de una manera muy inconsciente, quizá también alimentada por todas las leyendas urbanas que hay, ya no solo estas películas de terror y demás. Claro, si se decía lo mismo con Verónica, creo también. Claro. Eso era creo que peor, porque eran solo 3 veces, no 5. Claro. Aquí bueno, no sé en la primera, pero, o sea, en la última de Candyman, pero bueno, yo aquí ya, pues, no sé si lo hacen a los 15 minutos de peli o a los 10 minutos de peli la primera vez y digo, bueno, pero que ya va a venir el colega, porque a las 5 veces te sale. Y en la de Babadook también, creo que había que decirlo 3 veces o... Sí, algo así, sí. Sí, nosotros, o sea, el caso es que no lo probamos. No vamos a probarlo, no nos interesa saber qué pasa después y como no nos interesa, pues no lo probamos. Así que nada, después de esta mini chorradita, vamos a ir con el dado de nuevo, a ver qué toca. Bueno, pues no me lo puedo creer que estén saliendo las cosas así, porque ya hemos hecho alguna vez esto del dado y al final tiene que repetir a alguien, pues ha tocado el 3, así que me toca a mí. Vamos a ir con American Psycho.